Entonces me enviaron a un lugar que era, no era una unidad militar como tal. Bueno, sí era una unidad militar, pero dentro de esa unidad militar me enviaron para un lugar que era para trabajar en el campo, es decir, la granja, para trabajar en el campo, para después no romper el sistema este de guardia y toda esa tragedia. Entonces, como me enviaron a trabajar en el campo, yo era el único, me mandaron a un lugar, una granjita pequeña, cerca de mi casa, y como yo era el único que no trabajaba en el campo, para mí todo eso era todo un desafío. Pero bueno, la historia que les quiero contar es que los muchachos, éramos 6 muchachos, los otros 5, que si eran guajiros, si gente que vivía en el campo, decidieron hacer una cría de pollos en aquel lugar. Entonces hablaron con el jefe le dijo, pueden traer los pollos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir reconociendo sus pollos para que después se los vayan llevando por su casa. La cosa estaba mala en aquel tiempo en Cuba, como siempre, pero en aquel momento estaba peor todavía. La idea es que empezaron todos a traer pollos, y hubo uno que trajo un gallo que era de este tamaño. La gente siempre se ríe cuando yo este cuento. El gallo era de este tamaño, un gallo blanco, como la nieve, con una cresta roja como la sangre, increíble. Yo nunca he vuelto a ver un gallo como ese. Pero lo interesante de todo esto es que ahí empezó a haber un problema terrible, porque los polluelos, es decir, los pollos que estaban ya haciéndose gallos, querían entonces ser los gallos del gallinero, pero aquel gallo no los dejaba, a ninguno. De tal manera que el gallo se convirtió, entonces, se fajó con todo, acababa con todos los pollitos, y aquel gallo se convirtió en el gallo del gallinero de aquella zona que había ahí. Pero lo interesante, lo más interesante de todo, fue ver cómo este gallo logró organizar a todas aquellas gallinas y pollos, de manera que todas las tardes, la gente, casi nadie me cree cuando yo hago este cuento, todas las tardes, aquel gallo, saben que las gallinas, bueno, no sé si todos lo saben, las gallinas y los pollos se acuestan ya cuando cae el sol, ellos se suben arriba de un árbol. Bueno, ahí aquellos muchachos pusieron una escalera en una mata de mango y era donde ellos subían a dormir. Aquel gallo se paraba en el pie de la escalera. Ya a la hora de dormir se paraba en el pie de la escalera. Y cuando él se paraba en el pie de la escalera, todas las gallinas y todos los pollos empezaban a subir. Después que todos se subían, entonces aquel gallo subía. Pero lo que sí me explotó la cabeza fue ver entonces cuando amanecía, aquel gallo era el primero que se tiraba de la mata. Y cuando él caía, entonces todos los demás empezaban a caer. Increíble, para mí eso fue completamente increíble, era un espectáculo ver cómo aquel gallo estaba liderando toda aquella cría de polluelos. Ya no eran varios grupos que venían de diferentes patios, ya era una nueva cría con un solo líder. Hermano, de una manera similar, y me encantaría que entendieran esta historia, de una manera similar, una iglesia espiritual sabe a quién sigue y sabe a quién pertenece. De una manera similar, una iglesia espiritual sabe a quién sigue y sabe a quién pertenece. Y yo les voy a invitar a leer la primera carta de los Corintios, capítulo 3, completo. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 completo, son solo 23 versículos. Para tratar de entender esta idea que les acabo de dar. Una iglesia espiritual sabe a quién sigue y a quién pertenece. Dice la palabra de nuestro Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que
ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en el hombre, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, en ella tú nos enseñas las grandes verdades que tú quieres para tu iglesia y para cada uno de nosotros. Que ahora podamos exponerla conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia espiritual sabe a quién sigue y sabe a quién pertenece. Amado, una iglesia espiritual en primer lugar sigue a Cristo y no a los hombres. Una iglesia espiritual sigue a Cristo y no a los hombres. Aquí Pablo hace una especie de pausa en la carta. De pronto ha venido hablando muchísimas cosas y de buenas a primeras dice, de manera que, o lo que es lo mismo, pero yo. La idea era darles un diagnóstico a los corintios. Ahora Pablo hace un ejercicio, digamos, de medicina y quiere darles un diagnóstico a los corintios. La carta comenzó recordándole a la iglesia que ellos habían sido santificados por la gracia y la fidelidad de Dios en haberlos llamado a la comunión con Cristo. ¿Recuerdan? Inmediatamente después y sobre la base de esta verdad, que ellos habían sido llamados a la comunión con Cristo, Pablo los llama a corregir el primero de todos los problemas que les había llegado por medio de los de Coré. No haya entre ustedes divisiones. Es el primer problema que Pablo empieza a tratar. Sino sean de una misma mente y de un mismo parecer. Esta petición de Pablo era por los partidos, recuerdan, que se habían formado dentro de la iglesia. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Parte de la crítica de Pablo radicaba en la poca sabiduría que estaban mostrando para reconocer que la fe de ellos debía descansar en Dios y no en ninguno de estos líderes a los que ellos estaban siguiendo. Y ahora entonces en el capítulo 3, el pasaje que nos ocupa, el que estamos ahora, Pablo sube la parada y valora entonces estos análisis, estos laboratorios que estaba haciendo para llegar a su diagnóstico. Perdónenme, hermanos. Es como si Pablo les estuviera diciendo así a los corintios, perdónenme, hermanos, pero ustedes no son espirituales. No lo son. Ustedes son carnales. Son como niños en Cristo. Es lo que Pablo ahora, el diagnóstico al que Pablo llega. Y es muy interesante. La manera en la que Pablo lo vierte aquí nos hace pensar que esta iglesia nunca fue lo suficientemente madura. Pablo dijo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía.
Parece que Pablo había pasado muchísimo trabajo con esta iglesia, increíble. Y esto es una enseñanza para nosotros. Una iglesia que estaba llena de dones. Una iglesia en la que los hermanos eran muy capaces de hacer muchísimas cosas. Sin embargo, eran una iglesia carnal. Una iglesia muy inmadura. De manera que podemos llegar a la conclusión de que el hecho que tengamos muchísimos dones, el hecho que seamos predicadores excelentes, el hecho que seamos músicos excelentes, el hecho que seamos gente que tenemos dones de servicio, eso no significa que seamos una iglesia madura. Porque una iglesia madura sabe a quién sigue y sabe a quién pertenece. Pablo no era un repartidor de alimentos. Pablo no hacía Uber Eats. Pablo hace una clara referencia cuando dice que les iba a beber leche y no vianda al contenido de la palabra de Dios. Todo parece indicar que nunca pudo llegar a una enseñanza profunda de las verdades divinas. Los corintios se habían quedado en la superficie del conocimiento de Dios. Y estamos viendo y seguiremos viendo en la carta las feas consecuencias que esto les trajo a todos ellos. Amados, nosotros como iglesia sabemos, nosotros como iglesia reconocemos, nosotros como iglesia sustentamos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, eso está claro. Nada podemos hacer ni tenemos que hacer para ser salvos y mucho menos para sostener esta salvación que nosotros tenemos. La salvación es un regalo divino con plena garantía y con un seguro de cobertura universal, ¿saben? Y gloria a Dios por eso. Porque de lo contrario el cielo iba a estar vacío. Si la salvación no fuera completamente de Dios, si Dios no nos hubiera regalado estas cosas por su gracia, el cielo estuviera vacío. Y no que estuviera vacío, sino que iba a permanecer vacío para siempre. Ahora bien, eso no significa que nosotros, los creyentes salvados por la sangre de Cristo, nos desentendamos de la importancia de conocer a Dios, conocer más a Dios, por la sencilla y llana razón que no se puede amar con intensidad lo que no se conoce bien, como tampoco se puede obedecer demandas que no se conocen. Entonces, pastor, queremos vianda, queremos el alimento sólido de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Amén, hermanos, amén. Qué bueno que queremos eso. Miren, nosotros somos una iglesia Camino de Vida. Es una iglesia que desde su formación hemos trabajado en eso. Nosotros estamos comprometidos con el crecimiento. Este es uno de nuestros valores como iglesia, comprometidos con el crecimiento. Queremos ser una iglesia que tenga una enseñanza centrada en el Evangelio a través de un ministerio expositivo de la Biblia. Eso es lo que queremos. Pero saben, con querer solamente no es suficiente. Estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos dispuestos a pagar el precio para ser una iglesia madura. Estamos dispuestos a ser enseñados. Estamos dispuestos a ser discipulados. Estamos dispuestos a ser entrenados. Este es un país complicado, complicadísimo. Tenemos que trabajar mucho para sostener a nuestra familia. El tiempo es un recurso realmente muy escaso. Pero no podemos olvidar, bajo ningún concepto, que lo más importante es lo eterno. Pensemos un poco, ¿cómo estamos organizando nuestro tiempo? ¿Cómo organizamos nuestro tiempo? Pensemos un poco en esto. Hermano, ¿saben? Penosamente, y ahora me estoy hablando a mí. Háganse la idea que ustedes no existen, existo yo solamente. En la gran mayoría de los casos, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿qué es lo que queda atrás? ¿Qué es lo que menos pesa? ¿Saben? Penosamente, lo que menos pesa es la iglesia de Cristo. Cuando tenemos que tomar una decisión, lo que menos pesa es la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a todo lo que como iglesia podemos hacer para nuestro crecimiento espiritual. Ahora mismo, las mujeres son un ejemplo para nosotros. Gloria a Dios por las mujeres que fueron las primeras que llegaron a la tumba. Están envueltas en un proceso de discipulado.
Y todas han hecho ajustes importantes para poder crecer de una manera natural. Y todas aún siguen, a las que no han podido, siguen haciendo ajustes porque quieren discipularse, porque quieren entrenarse, porque quieren aprender, porque quieren conocer, porque quieren estar dispuestas precisamente a comerse la vianda y no solamente a beber la leche. Mire, no es lógico que un niño no crezca. No es lógico. Cuando esto sucede es porque hay algún problema. Los corintios no estaban creciendo y el diagnóstico es claro. Son una iglesia carnal, una iglesia que no pudo recibir alimento sólido al principio y tampoco ahora. Hermano, pensemos en esto. Claro que queremos ser una iglesia madura. Claro que queremos ser una iglesia que crezca. Claro que queremos ser una iglesia sólida. Pero necesitamos entender entonces que la iglesia no, cuando hablo de la iglesia, repito, es todo lo que la iglesia hace para el crecimiento, no puede ser lo último. Cuando vienen cosas a nuestra vida empezamos a pensar, ¿y qué es lo que más pesa? Otras cosas. O sea, obvio, en la iglesia nadie te va a decir, oye compadre, ¿por qué llegaste tarde? ¿Saben? Porque es que la iglesia, creo que fue Rolly, que me dijo, perdóname Rolly, te tomo material de estudio. Creo que fue Rolly que me dijo alguna vez que él había leído un libro, que la iglesia es la única empresa en la que todos son voluntarios. ¿Sabes? Todos son voluntarios. Vamos a pensar que si somos una empresa, los pastores somos los CEO de la empresa. Yo no le pago un centavo a ninguno de ustedes. De manera que la exigencia no va a ser la exigencia que ustedes tienen en su trabajo, que están ganándose sus vidas por eso. Y el jefe de su trabajo le va a exigir si usted no va. El jefe de su trabajo le va a exigir si usted no rinde. La iglesia de Jesucristo no va a hacer eso nunca. Porque la exigencia de la iglesia de Jesucristo es sobre la base de amor. Es sobre la base de la responsabilidad que tenemos todos nosotros para crecer en Cristo. Por eso siempre me gusta decir, si te exijo algo, si te aprieto como pastor de la iglesia, es para tu propio beneficio. No es porque yo estoy necesitando algo, porque yo estoy completo en Cristo de la misma manera que tú lo estás. Pero si quieres crecer, necesitas entonces darle prioridad a lo eterno. Y lo eterno está en la iglesia de Jesucristo aquí hoy, ahora, entre nosotros. Los corintios no habían entendido esto. Por eso ni habían podido comer vianda en aquel momento cuando Pablo estuvo con ellos, ni ahora. Pablo es fuerte con ellos, pero tenía sus argumentos. Son carnales porque hay entre ustedes celos y contiendas. Unos dicen, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos. Me van a decir que no son carnales. Me imagino a Pablo diciendo a los corintios, van a decir ustedes que no son carnales. Porque imagino, ¿saben? El intercambio entre ellos por cartas o no sé por dónde. No puedo estar seguro de lo que sucedió, pero imagino a los corintios diciendo, Pablo, ¿cómo vas a decir que somos carnales? Si nosotros tenemos una cantidad de dones, nosotros hacemos de todo, nosotros somos capaces. Pablo diciendo, me van a decir que no son carnales, cuando hay grupos entre ustedes, unos siguen a Pablo, o a mí, otros siguen a Pablo, como si nosotros fuéramos algo. Todavía, en esta parte de la carta, Pablo está tratando el problema de la división. ¿Se recuerdan del primer capítulo? Anteriormente había aclarado que ninguno de los líderes a los que la iglesia seguía habían muerto por ellos. ¿Recuerdan? Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro murió por ustedes. Y ahora entonces gira este tema y lo lleva al punto del crecimiento. El crecimiento espiritual. Y se coloca junto con Apolos en el lugar que le corresponde. ¿Qué pues es Pablo? Dice el versículo 5. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los corintios tenían su mirada puesta en los líderes humanos. Pablo define esto como estar en la carne. Son carnales, que es lo opuesto, según el mismo discurso paulino, a estar en el espíritu o ser espiritual.
Por eso dedica este fragmento a ser lo más claro posible con respecto a lo que debería ser y lo que debería hacer el liderazgo de la iglesia, poniéndose él mismo como ejemplo. Pablo dice: nosotros solo somos servidores mediante los cuales ustedes creyeron. That's it, como dicen los yanquis. That's it. Pablo y Apolos solo fueron servidores mediante los cuales los corintios creyeron en el evangelio. Pero lo más interesante lo dice Pablo ahora, porque esta oportunidad que nosotros tuvimos de ser los medios o el canal mediante el cual o los cuales ustedes creyeron, esto nos fue dado también por Dios conforme a su propósito y voluntad. Ni siquiera esto es de nosotros. De manera que lo que hicimos, si les predicamos el evangelio a ustedes, si ustedes creyeron el evangelio por medio de nosotros, aún esto nos fue dado por Dios. Y fue conforme a lo que Cristo quiso hacer con nosotros. Yo planteé, dice Pablo, Apolo regó, pero nada de esto hubiera funcionado si Dios no hace crecer su iglesia. No somos nada, hermano. No somos nada. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Ni los que plantamos la iglesia, ni los que vienen detrás cultivando y llevando adelante la obra, ni los que desarrollan ministerios excelentes, ni los que se gastan la vida enseñando y predicando la sana doctrina, ninguno es nada. Sé que suena fuerte. Esto suena fuerte, muy fuerte, y sobre todo en este mundo en el que constantemente estamos necesitando de exaltación y apoyo. Qué rico que te digan: ay, pastor, usted es tremendo. Ay, cuando usted predica me vuelvo loco. Yo sé que eso va a ser nada somos. Nada. Pablo es claro. Pablo, este hombre que por su mente y por su pluma corrieron palabras inspiradas de Dios. Pablo, que escribió tantas cartas que hoy las tenemos aquí como palabra de Dios. Pablo dijo: yo no soy nada, solo un medio, un instrumento que Dios quiso usar. ¿Por qué quiso? ¿Cuánto más nosotros? Si Pablo no es nada, yo no sé qué yo soy. Hay algo menos que nada. No somos nada. El crecimiento de la iglesia está en las manos de Dios. Pero eso es inconcebible, o por eso, perdón, es inconcebible que la iglesia siga a hombres que son solo instrumentos en las manos de Dios, colaboradores de Dios, como dice Pablo, que van edificando sobre la roca fundacional, el único cimiento de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la roca sobre la cual toda la iglesia está edificada. Cristo es el cimiento inconmovible de los siglos. Cristo es donde único podemos estar seguros. ¿Saben? En el año 1912, en Tokio, Japón, se comenzó la construcción del Hotel Imperial. ¿Algunos conocen el Hotel Imperial de Japón? No, ¿verdad? Me lo imaginé. Un privilegio que tuvo el arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Este tuvo dos retos fundamentales a la hora de construir el hotel en Japón. El edificio debía estar en armonía con el Palacio Imperial y debía también tener una adecuada respuesta a la actividad sísmica de aquel lugar. Era un lugar donde había muchos terremotos. De hecho, en Japón todavía hay muchísimos terremotos. Japón es un conjunto de islas muy sísmicas. Wright diseñó un cimiento en forma de pilotes. ¿Saben lo que son los pilotes? Me imagino que no tampoco. ¿Algunos sí? Bueno. Wright diseñó un cimiento en forma de pilotes. Es decir, él lo que hizo, él no puso cimientos como ahora, una gran balsa o cimientos aislados, dados como conocemos en Cuba. No, él lo que diseñó fue una serie de pilotes. Él lo que hizo fue enterrar una serie de columnas pequeñas. Y sobre todas esas columnas que enterró, puso entonces la primera balsa de hormigón. De manera que el hotel estaba como flotando sobre el lodo de aquella zona. Estaba como flotando. ¿Saben qué sucedió? Este sistema que era completamente desconocido para los japoneses,
fue el que permitió que en el gran terremoto ocurrido el 1 de septiembre de 1923, el Hotel Imperial permaneciera en pie. La gran mayoría de los edificios alrededor cayeron, solo permaneció en pie el Hotel Imperial por este sistema de cimientos que él ideó. Este hecho casi milagroso creó el mito en la ciudad que cualquier matrimonio que se celebrara en los salones del hotel tenía garantizado un final feliz. Miren qué cosa esta tremenda, ¿saben? Los japoneses son muy supersticiosos. Por supuesto que esto fue solo un mito. Ahora bien, lo que no es un mito es que todo el que construye su vida sobre el mayor y más sólido de los cimientos tiene garantizada la vida eterna con Dios. Todo aquel que pone su vida sobre Cristo puede descansar seguro, porque la roca inconmovible de los siglos no va a ceder nunca, aunque venga el peor de los terremotos a tu vida. No hay otro lugar en el que podamos estar seguros. Cristo es la roca eterna, el mayor y más fuerte cimiento. Si quieres que tu vida sea firme, necesitas arrepentirte de tus pecados y acudir a Cristo. Mirar a Cristo. Reconocer que su muerte fue para perdonar tu maldad. Solo haciendo esto podrás ser parte del único edificio que tiene el más sólido, estable e inconmovible de los cimientos, que es Cristo. Solo arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio, en la muerte y resurrección de Cristo, es que podrás ser parte de este edificio que es la iglesia de Cristo. Pablo usa la imagen de la iglesia como un edificio para mostrar que no todos los líderes van a sobreedificar debidamente. ¿Saben? Pablo está usando ahora aquí esta imagen. La iglesia como un edificio que se está levantando sobre el cimiento que es Cristo. Y lo hace para indicar, no todos los líderes de la iglesia van a sobreedificar con buenos materiales de la misma manera. Es otro argumento para que los corintios y nosotros nos terminemos de dar cuenta que no debemos y no podemos seguir a humanos por la sencilla razón de que, ¿saben qué? Van a fallar. Hermano, perdón de antemano. Yo les voy a fallar el día de mañana. Yo les puedo fallar el día de mañana. Porque yo soy un hombre, un ser humano. Y porque además el Señor también crea estas cosas para que todos nos demos cuenta que somos seres humanos carnales, que vivimos en esta casa de campaña. El hecho de que yo me pare aquí a predicar la palabra de Dios no significa que sea perfecto, al contrario. Tengo más defectos que todos ustedes y más errores que todos ustedes. El Señor ha querido, por su gracia y por su voluntad, que yo me ocupe de esto, como ustedes se tienen que ocupar de otras cosas para edificar la iglesia. Y Pablo aquí está diciendo, ojo, porque vendrán unos que van a edificar con piedra, con oro, pero otros van a edificar con heno, así con paja, con madera, y todo será probado por fuego. ¿Qué pasa cuando hay un fuego y la casa es de madera? A viaje. ¿Qué pasa si hay un fuego y la casa es de paja, de heno? Más rápido. ¿Qué pasa cuando la casa es de piedra? Saben, también va a sufrir, pero va a permanecer. Va a permanecer. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. El trabajo de todos los que lideran la iglesia será probado. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. Muy serio. Preparando este mensaje casi morí de susto. Es una responsabilidad que tenemos. Y no solo los pastores. La gran mayoría de nosotros estamos haciendo el mismo trabajo ahora. Lo mismo que hizo Pablo y que hizo Apolo, nosotros lo estamos haciendo ahora. Todos nosotros ahora somos parte de este equipo de plantación de iglesia. Esta iglesia se está plantando por todos nosotros. Estamos plantando la iglesia, intentando regarla con la palabra de Dios. Amados, nosotros estamos construyendo este edificio. ¿Con qué materiales lo estamos haciendo? ¿Con qué materiales lo vamos a hacer? ¿Vamos a construir la iglesia Camino de Vida con paja, con madera? Yo quiero construirla con piedras, con oro, con piedras preciosas, para que permanezca, y no mi obra, para que permanezca la obra de ese que puso el fundamento, o de ese, perdón, que es el fundamento, que es precisamente Cristo. Tenemos que cuidar la calidad de nuestra obra. Tenemos que usar los mejores materiales y construir con la mayor excelencia. Aquí Pablo, cuando habla que somos templo del Espíritu Santo, no se refiere a nosotros, ¿saben?
Sabe que teológicamente todos conocemos que nosotros como individuos somos templo del Espíritu Santo y es una realidad. Pero aquí en este pasaje, Pablo no está hablando de nosotros como individuos. Pablo está hablando como iglesia, que la iglesia es templo del Espíritu también. Y todo el que quiera colarse, a destruir este templo, que es un templo santo para Dios, Él lo va a destruir. Por eso también tenemos la garantía como iglesia, que si mañana se cuela uno aquí, detrás, y comienza a predicar en Miami Herald, o cualquier otro libro que no sea la Escritura, podemos tener la garantía de que vamos a sufrir como iglesia un poco, pero Dios lo va a destruir. Lo va a destruir. Así que oremos por esto. Oremos por estas cosas. La iglesia es de Dios, hermanos. La iglesia es de Dios. Cristo ha muerto por ella y es quien la hace crecer. Es su novia y nos ha apartado para Él. Es por eso que Dios la llama un templo santo. No hay hombre que pueda destruir la obra sublime de Dios que es su iglesia. ¿Cómo entonces nosotros seguiremos a hombres? No, bajo ningún concepto podemos seguir hombres. Dios nos ha dado líderes capaces que nos han ayudado a caminar en el Señor, pero tenemos que tener claro que si un día estos líderes comienzan a alejarse de la verdad de Dios, nosotros tenemos que desestimar sus enseñanzas. Habrá líderes que edificarán la iglesia de una mejor manera. Habrá otros que se equivocarán y tendrán que dar cuentas a Dios por eso. Y habrá otros que querrán colarse. Dios los va a destruir. Una razón más que suficiente para juntos poner nuestra mira, nuestra vista en el que murió por nosotros y nos está llevando a la eternidad mediante este proceso de santificación y crecimiento continuo. Amados hermanos, una iglesia espiritual sabe a quién sigue, pero también sabe a quién pertenece. En segundo lugar, una iglesia espiritual sabe que pertenece a Cristo. Una iglesia espiritual sabe que pertenece a Cristo. Pablo retoma ahora el tema de la sabiduría y la insensatez que había tocado en el capítulo 1 y lo hace poniendo toda la responsabilidad en los hombros de los corintios. Pablo le dice a los corintios: nadie se engañe a sí mismo, nadie lo haga. Esta frase nos libera de la inocencia. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tú eres liberado de inocencia, te están culpando. Eres culpable. Y Pablo le está diciendo a los corintios: no se engañen. Ustedes están claros de todas las cosas. Ustedes saben. Aquí Pablo les está recordando que ellos saben perfectamente lo que se les estaba diciendo. Por eso usa este juego de palabras. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo ha estado hablando claro. Si alguno de los que está leyendo su carta se cree sabio, conforme a la sabiduría de este mundo, conforme a las normas de este mundo, entonces mejor le convendría girar hacia la locura y la insensatez de Dios, o lo que es lo mismo, a la locura de la cruz y la insensatez del Evangelio. ¿Recuerdan cómo Pablo había llamado estas cosas en el primer capítulo? Al principio de la carta, Pablo decía que la cruz, que el Evangelio era insensato, era loco. Y aquí Pablo está diciendo: si alguno se cree sabio en estas cosas, en las cosas de este mundo, si ustedes creen que son sabios en las cosas de este mundo, pues háganse necios. Háganse necios y háganse insensatos. Y vuelvan su vista a Dios, vuelvan su vista a Cristo, vuelvan su vista al Evangelio, para que entonces sean sabios verdaderamente. El apóstol insiste en esto y no es por gusto. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque es insensato, amados hermanos, es insensato que nosotros torzamos lo que Dios nos dice por tratar de parecernos a este mundo. ¿Saben? Los corintios querían parecerse a este mundo. ¿Por qué querían parecerse a este mundo? En aquel mundo, en aquella ciudad de Corinto era una ciudad muy griega, muy filósofa. Y en aquel momento había muchos filósofos que formaban grupos, conocidos como los sofistas. Formaban grupos y cada grupo de filósofos distintos andaban por la calle fajándose unos con otros. Porque yo sigo a Eurípides,
Yo sigo a Próscoros, o yo sigo a Tito, qué sé yo, a cualquiera. Y los corintios estaban imitando estas cosas, qué locura. Pero eso no pasaba allá nada más. Eso pasa aquí también. Las iglesias de Cristo cada día más se están pareciendo más a este mundo. Las iglesias de Cristo se parecen más a este mundo. Por eso cada día usted va a una iglesia y parece un espectáculo. ¿Por qué parece un espectáculo? Porque es que este mundo tiene espectáculos tan lindos para jóvenes. ¿De qué manera entonces yo puedo mantener un joven acá? ¿Cómo yo puedo traer jóvenes y después mantenerlos acá? Vamos a poner luces, vamos a poner no sé qué, vamos a cantar reggaetón, vamos a vestirnos de esta manera y así entonces traemos jóvenes. ¿Y tú verás? Semana antepasada decía que vamos a traer jóvenes predicando el Evangelio de Jesucristo. Y decíamos que vamos a sostener los jóvenes aquí en nuestra iglesia predicando el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a crecer como iglesia predicando el Evangelio de Jesucristo. Las iglesias cada día se parecen más a este mundo. ¿Saben qué? Esa es la mayor insensatez que puede haber en una iglesia de Cristo hoy. Y nosotros no queremos ser insensatos. Nosotros queremos ser sabios. Sabios por la sabiduría de Dios y no la sabiduría de este mundo. Pablo usa dos citas del Antiguo Testamento para darle peso a esto que le estaba diciendo. Es interesante que usa, rapidito estamos terminando, es interesante que Pablo usa Job, una cita de Job, capítulo 5, versículo 13. En esta cita, Elifaz, uno de los amigos de Job, vino donde estaba Job y le dice: mira, Job, tú debes exponer tu causa delante de Dios. Tú debes exponer tu causa delante de Dios. Porque tú te estás volviendo sabiondo. Tú estás falta de sabiduría, Job. De manera que tú deberías exponer tu causa delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elifaz? ¿Se recuerdan del mensaje que dimos de Job? Qué bueno que lo dimos hace poco. Job estaba bien, Job estaba claro. ¿Qué consejo más sabio de Elifaz? ¿Qué consejo más sabio? Eso fue lo que hizo Job. Y después le cogió la corriente. Y Pablo no usa esto por gusto. Pablo no usa esto por gusto. Ojo, cuidado. Cuidado con los consejos sabios que nos vienen de afuera. Cuidado con esa sabiduría que viene del mundo. Cuidado con estas cosas que nos están inundando. Cuidado con esto. Esta es sabiduría del mundo, no es sabiduría de Dios. Ojo con estas cosas. Ninguno se gloríe, hermanos. Pablo termina. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Amados hermanos, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dispuesto es para su iglesia. Todo es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Y todos somos tan escasos de sabiduría que nos hacemos esclavos de las cosas. Aquí Pablo, y esto deja ver cómo trato de explicarlo, aquí Pablo se incluye también, porque aunque es un apóstol y padre espiritual de muchos, incluyendo a varios de los que estaban en Corinto, él es solo un instrumento de Dios para la plantación, edificación y crecimiento de la iglesia de Dios. Miremos qué hermosa escala. Todo es de ustedes, le dice Pablo de los Corintios. Ustedes son de Cristo, Cristo de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que como iglesia, que como la iglesia de Cristo, cuenta con todas las riquezas dadas por Dios para crecer en su sabiduría y en su santidad. Y eso incluye el no caer en la tentación o el pecado de seguir líderes humanos de tal manera que genere divisiones dentro de la iglesia. Estos hombres también están puestos por Dios para nosotros, de la misma manera que nosotros les vamos a servir a Él. Aquí Pablo está diciendo sencillamente: esos hombres a los que ustedes están siguiendo, incluyendo a mí, estamos puestos por Dios para servirles a ustedes. Y ustedes están mirando esa ecuación. Ustedes lo que están haciendo es tratando de seguirnos a nosotros, de volvernos ídolos, de idolatrarnos a nosotros, de olvidarse de Cristo, seguirnos a nosotros cuando nosotros estamos puestos para servirles a ustedes. Ustedes no pertenecen a nosotros. Ustedes como iglesia pertenecen solamente a Cristo. Y nosotros tenemos que tener claro esto.
Como iglesia pertenecemos a Cristo y a nadie más. Por eso no es ni lícito ni lógico que nos gloriemos en ningún hombre, porque son nuestros siervos de la misma manera que nosotros somos siervos suyos. La gloria solo le pertenece a Cristo, porque nosotros, su iglesia, le pertenecemos a Él y solo a Él. Concluimos. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia queremos ser? Estoy convencido que todos y cada uno de nosotros quiere ser parte de una iglesia espiritual. Una que se distinga por su madurez, por la enseñanza cristocéntrica, por la predicación del Evangelio como eje fundamental de todo lo que hacemos. Ahora bien, esto es imposible si no entendemos que para hacerlo tenemos que poner nuestro foco en Cristo y solamente en Cristo. Ningún hombre, por valioso que sea, podrá guiarnos a ningún lugar y mucho menos nos hará crecer como iglesia. Una iglesia dividida por seguir enseñanzas de hombres es una iglesia carnal. Una iglesia que no ha comprendido que pertenece a Cristo, porque el Dios creador nos ha concedido todas las cosas para nuestro crecimiento, incluyendo a aquellos que nos están liderando, es una iglesia carnal. Amados hermanos, sigamos juntos a Cristo y solo a Cristo. Somos su iglesia, le pertenecemos a Él y a nadie más que a Él. Cristo es nuestro fundamento, pero también tiene que ser nuestra estructura y nuestra cubierta, o lo que es lo mismo. Cristo es nuestro fundamento, es lo que nos sostiene y es lo que nos cubre también. Cristo es la sabiduría que tú y yo necesitamos. Cristo es quien tenemos que seguir y a quien pertenecemos. Solo en Cristo es que creceremos fortalecidos como una iglesia espiritual que glorifique a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que tú nos das. Gracias por la obra poderosa de Cristo en la cruz, que es la única capaz de construir tu iglesia, la única capaz de hacer crecer tu iglesia, la única capaz de sostener tu iglesia, la única capaz de cubrir tu iglesia. La sangre de Cristo es la única, Señor, en la que nosotros podemos confiar. Por eso queremos seguirte a ti y solamente a ti, no a ningún hombre. Tú eres quien nos hace crecer. Y nosotros somos tuyos, Señor. Pertenecemos solamente a ti y no a ningún hombre. Gracias por estos hombres que tú nos has puesto para liderarnos a través de la historia. Gracias por ello. Pero sabemos que ninguno de ellos ha muerto por nosotros y ninguno de ellos nos ha hecho crecer. Y no le pertenecemos a ninguno tampoco. Son nuestros hermanos que han sido siervos de tu novia, tu iglesia. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fortalecida, una iglesia espiritual, una iglesia que entienda que nada es como tú. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.